Y es que fumarse un porro es algo, desgraciadamente, demasiado habitual entre jóvenes de entre 14 y 18 años. El consumo de drogas mal consideradas blandas, como el hachís o la marihuana, no está demasiado mal visto socialmente. Sin embargo, en los últimos 10 años, estas drogas han multiplicado hasta por 4 los casos de psicosis en los más jóvenes, unas enfermedades mentales muchas veces irrecuperables. Para hablar de este preocupante asunto, hoy nos acompaña Andrés Martín, que es psiquiatra y miembro de la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría. Señor Martín, muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando de drogas blandas, como el hachís o el cannabis, pero que pueden provocar efectos devastadores en quienes la consumen habitualmente. ¿Qué tipo de efectos? Bueno, tendríamos unos efectos a corto plazo agudos, que podrían ser unas crisis de pánico, podrían ser paranoias, podrían ser flashbacks. Tenemos también efectos luego a medio plazo, que podría ser el síndrome amotivacional, son gente que pierde la energía, la iniciativa. El pasotismo. Sí, y cuando hablamos, pues claro, de gente que está estudiando pues, o trabajando, pues claro, dejan de hacer su actividad habitual y se tumban en la cama y solo piensan en los porros. Cuando hablamos de un consumo habitual de porros, ¿a qué nos referimos? ¿A un consumo fin de semana vinculado a la fiesta, al ocio o...? Pues... No. Hay escolares, y esto es lo preocupante, que ya fuman diariamente. Tenemos conocimiento de casos de niños de 14, 15 años que pueden llegar a fumar 20 porros al día. Entonces, eso es muy negativo para su cerebro, que está en desarrollo. 14 o 15 porros al día. 20, incluso 20. Y niños que son ya de 14 o 15 años. Es decir, que antes el comienzo del consumo era más tardío. Ahora la edad media se sitúa en los 15 años, pero se están teniendo ya casos de consumo excesivo de porros con 12 años. Y es importante recalcar que el cerebro del adolescente está todavía en maduración y es muy sensible a estas sustancias externas, y el cannabis, que tiene buena fama, como no peligrosa, pues es también muy perjudicial para el cerebro. Porque hasta los 21 años el cerebro de un ser humano no ha acabado de formarse. Exactamente, está en maduración, y la época de la adolescencia es una época de mucho cambio hormonal y muy sensible a los cambios externos y a las sustancias químicas externas. Ustedes alertan de que es demasiado habitual ver a jóvenes de 15 y 16 años fumando porros y que la sociedad es muy permisiva, no se ve como algo especialmente preocupante ni grave. Efectivamente, yo creo que la sociedad se refleja a veces en los grupos musicales, en artistas y entonces en las series televisivas, y ves que cuando se habla de los porros pues aparecen sonrisas de aceptación, y yo creo que es interesante que a la sociedad le llegue ya un mensaje de que el cannabis es peligroso, y sobre todo en aquellas personas que tienen una predisposición a una enfermedad mental grave o que ya la tienen, la evolución es mucho peor. De hecho, pues hay datos que dicen que se adelanta el comienzo de la esquizofrenia si una persona consume cannabis. Si ya la tiene, hay muchas más recaídas. Del artículo que ustedes han publicado e investigado, nos ha llamado la atención el titular que dice que de la mitad de los casos de esquizofrenia que ustedes tratan, de todos los que ustedes tratan, la mitad tiene relación con el consumo de porros. Sí. Es un porcentaje altísimo. Es altísimo, pero ha aparecido. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental ya muy conocida, que afecta al 1% de la población y que se caracteriza por síntomas que se llaman positivos, que serían alucinaciones, sobre todo oír voces, ideas delirantes de que alguien los puede perseguir, luego el pensamiento desorganizado, tener la sensación de que alguien te pone pensamientos en tu cerebro, y luego también hay una afectación del funcionamiento cognitivo, con disminución de la atención, de la concentración. ¿Puede curarse la esquizofrenia? Pues se suele aplicar la regla de los 3 tercios, y entonces decimos que un tercio mejora espectacularmente y puede recuperar el nivel previo al desarrollo de la enfermedad, un tercio evoluciona más o menos regular y puede funcionar con alguna disminución del rendimiento previo al que tenía previamente a la enfermedad, y un tercio evoluciona con mal pronóstico. Entonces, bueno, hoy en día, como sí que tenemos algún fármaco más nuevo que antes, y las medidas psicosociales de trabajos protegidos, pisos protegidos, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento cognitivo, pues bueno, los resultados son mejores que antes. Claro, la esquizofrenia es una enfermedad mental que es más fácil de diagnosticar, pero usted hablaba antes de un efecto o de el amotivacional, el pasotismo. Imaginamos que unos padres pueden detectar que a su hijo le ocurre algo, tiene una esquizofrenia, pero este otro efecto es más difícil de Bueno, pero si un joven funcionaba perfectamente hasta un momento determinado y de repente pues vemos que se queda en la cama, que no tiene energía, que no tiene ganas de hacer nada,
y esos padres a corto plazo pues ven que viene a casa con los ojos muy rojos, o que ha aumentado bruscamente también el apetito, que a veces es un efecto del cannabis, pues hay que pensar que puede estar consumiendo cannabis en proporción alta. ¿Hay un perfil del joven adolescente consumidor de cannabis, de hachís? No, no hay un perfil. Afecta a todas las capas de la sociedad, pero sí que es verdad que si en esa casa se fuma cannabis, el ejemplo que transmite la familia es más permisivo y más favorecedor de que se comience con el cannabis. ¿Puede tener el consumo de estas drogas alguna incidencia en el fracaso escolar? Sí, sobre todo por el síndrome motivacional y por lo que hemos dicho también de que afecta a la atención, a la concentración, a la memoria. Entonces, mucho más fácil el fracaso escolar, claro. Además, hay datos que apuntan que el 40% de los chavales que consumen cannabis pueden dar el salto a la cocaína. Hay estudios en Estados Unidos ya de 30 años de evolución y se ha visto que las personas que han acabado con la heroína o con la cocaína previamente tenían consumos importantes de cannabis, de alcohol, de tabaco. Son drogas de iniciación. ¿Qué propone la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría para atajar este preocupante problema? Bueno, pues propongo que la sociedad no sea tan permisiva con el uso del cannabis, que se vea como una droga muy lesiva para el cerebro, sobre todo de los adolescentes, y que se intente disminuir con la educación, que se enseñe a los hijos a saber decir que no, y que se vea el cannabis como lo que es, una droga que puede acabar favoreciendo la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que también tenemos estudios de ese caso. Porque no es una droga blanda. No, ya hemos dicho que afecta al cerebro de manera importante y evidentemente si puedes llegar a tener esquizofrenia si tienes una predisposición junto con el cannabis, nos lleva a una situación de mucha gravedad. Andrés Martín, miembro de la Sociedad Aragonesa Aragonesa y Riojana de Psiquiatría, gracias por estar con nosotros, bueno, y por trasladarnos esta realidad preocupante cuando menos. Gracias.